En abril de 1900, perdón, en abril del 2013, propiamente 2013, hace más o menos, ya va para 4 años, se realizó un simposio internacional, un congreso que le llaman también en Alemania. Para este simposio o congreso asistieron grandes líderes de la Iglesia Católica haciendo una apología y a la vez haciendo un estudio desde el punto de vista sociológico y antropológico de las corrientes contemporáneas, es decir, de las iglesias nuevas que ellos consideraban. Y para este simposio invitaron a uno de los grandes exponentes de la teología en cuanto a lo que tiene que ver con movimientos contemporáneos, llamado Norberto Strockmann. Es un teólogo alemán y trabaja en Perú, propiamente es arzobispo en Perú. Y ese simposio, más que todo, estaban discutiendo la gran deserción de los católicos de sus iglesias. Ellos decían que aproximadamente había una deserción casi del 20% en los últimos años. Es decir, que la gente ya no estaba yendo a la iglesia católica, y lo que más les sorprendió es que la mayoría de estas personas fueron encuestadas y ellos argumentaban de que se habían ido a los movimientos pentecostales. Y les llamó la atención en este simposio el por qué la deserción hacía que las personas fueran a los movimientos pentecostales. Entonces teólogo Norberto Strockmann hizo una encuesta para ver las motivaciones por qué las personas estaban yendo, o muchos creyentes de ellos estaban yendo a los movimientos pentecostales, y encontraron 3 razones fuertes que ellos exponían. Ellos decían, la mayoría de los encuestados, que ellos habían encontrado en los movimientos pentecostales que todos los días cuando iban al culto escuchaban una palabra nueva, un mensaje nuevo, es decir, algo dinámico, y que no era una repetición de temas que ellos ya se sabían de memoria. Esa fue una de las reacciones que ellos tuvieron. Número 2, decían ellos, hemos encontrado en los movimientos pentecostales un gran acercamiento a la población, es decir, que sentimos comunión entre las personas, nos conocemos, hay una fraternidad, y el liderazgo no es tan piramidal, es decir, que tenemos acceso al líder, el pastor nos visita, se acerca a nosotros, lo podemos ver, podemos compartir con ellos. En cambio, decían ellos, en la iglesia católica no podíamos tener ese tipo de comunión. Y lo que más les impactó a ellos, que fue la tercera razón, ellos decían, los encuestados, que habían tenido una experiencia de transformación a través del poder del Espíritu Santo. O sea, que eso era algo que los había marcado, que el movimiento del Espíritu Santo en los movimientos pentecostales era algo fundamental, que esto no lo habían visto en ninguna otra iglesia. Norberto Strockmann volvió a hacer la misma encuesta, pero preguntando que si en la iglesia católica, escuchen esto, encontraran lo mismo, encontraran una predicación dinámica, encontraran mayor comunión y acercamiento de los líderes a la feligresía, y si encontraran todo lo que es el carisma de los dones, el mover del Espíritu Santo, que si ellos se quedarían en la iglesia católica. El 92% respondieron que sí, que se quedarían en la iglesia católica si eso aconteciera en la iglesia católica. Entonces, en el simposio ahí estaba el actual Papa Jorge Bergoglio y otros líderes, y ellos sacaron una conclusión.
dijeron, si esto es así, entonces pentecostalicemos la Iglesia Católica. O sea, pentecostalicemos la Iglesia Católica. Por eso usted, hermanos y amigos, ahora ven que en las iglesias católicas hay instrumentos. Ahora ya cantan, hacen palmas. Ya los predicadores saltan y se despelucan algunos de los que tienen pelo, ¿no? Ya salen a hacer cultos campales al aire libre, hacen visitación, hay cultos, celebran cultos de sanidad y milagros, todo ese tema. Y ya están haciendo todo ese tipo de, digámoslo, de actividades, pensando que los movimientos pentecostales tenemos esto como una estrategia para atraer a la gente. Pero estimados y hermanos y amigos, esta iglesia no se mueve, ni se llena, ni la gente es transformada simplemente por un instrumento o por algunas actividades que nosotros hacemos. No, así le cambien el rótulo y le pongan pentecostal, esto no se mueve por un título, esto se mueve por el poder del Espíritu Santo que habita en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay algo grande y poderoso. Por eso cuando uno entra a una iglesia pentecostal se siente algo diferente. A ver, levante la mano los amigos, los que no son bautizados, levante la mano. ¿Usted siente algo diferente aquí, sí o no? Claro, ustedes sienten algo diferente, porque aquí hay vida. Aquí se mueve el poder del Espíritu Santo de Dios. Oh, yo lo siento esta noche aquí. Oh, yo lo siento. Y Él se va a derramar esta noche sobre nosotros. Amén. Mire, el movimiento pentecostal ha sido muy investigado. Ha sido materia de investigación, de tesis, de grandes teólogos, de iglesias. Y se pregunta mucho por qué el pentecostalismo tiene tanta fuerza y por qué crece tanto. Yo quiero hablarles de una forma panorámica, porque realmente sería muy pretencioso hablarles de todo lo que es el movimiento pentecostal a través de la historia. No me alcanzaría el tiempo, pero voy a hablar de una forma panorámica para que algunos se ubiquen y otros simplemente recuerden realmente a qué iglesia pertenece usted. Primero que todo, nosotros tenemos un principio doctrinal que está sustentado en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre toda carne. Ahí nació la iglesia, el día de Pentecostés. Para nosotros, bíblicamente, la iglesia, por nuestra enseñanza, nuestros principios, nuestra doctrina nació allí. ¿Por qué? Porque a partir de allí el tema de la glosolalia, es decir, de hablar en lenguas, de recibir el Espíritu Santo, de vivir en santidad, de ser bautizado en el nombre de Jesús, de creer que Dios es uno y uno su nombre, y que Dios se manifestó en carne, y la manifestación en carne se llama Jesucristo. Creemos que Él va a recoger a su iglesia, creemos en la santidad, creemos en los dones del Espíritu Santo. Amén. Y muchas cosas más creemos, pero entonces ahí se sustenta ese principio o esos principios. Y quiero ubicarlos en el tiempo, porque algunos piensan que la iglesia pentecostal es una empresa que nació hace algunos 100 años, otros piensan que nació hace 80 años, pero no, la iglesia tiene un enfoque totalmente, o sus orígenes son apostólicos. Sin embargo, hay que entender que en la historia pasaron algunas cosas que desvirtuaron, o simplemente se perdió como la línea del tiempo en cuanto a la iglesia.
Ustedes saben, hermanos y amigos, que los 100 primeros, después de que Jesús ascendió al cielo, dejó a los apóstoles, y el último de los apóstoles fue el apóstol Juan. Juan vivió aproximadamente 90 años y murió desterrado en una isla de Asia Menor, y él ahí escribió la revelación del Apocalipsis, y fue así como esa primera generación, digámoslo así, de los apóstoles duró hasta el año 100. Pero en adelante vino una segunda generación de apóstoles que siguieron predicando lo mismo, siguieron predicando el Espíritu Santo, siguieron predicando la unicidad, y toda esa segunda generación hasta la tercera generación siguieron, que fue la iglesia perseguida, fue una iglesia que fue clandestinamente, hacían sus cultos, hacían sus encuentros, pero seguían predicando lo mismo. Pero históricamente, y hay documentos también, que se entiende que en el año 325 hubo un concilio donde cesó la persecución a los cristianos, y el emperador de turno en ese entonces, Constantino, él quiso como favorecer a los cristianos, pero era un método político, ya que la iglesia crecía y entre más los martirizaban, entre más los mataban, los asesinaban, la iglesia seguía creciendo. Entonces él consideró que era mejor unificar criterios, y todo lo que era la religión pagana que creían los romanos, hicieron lo que se llama un sincretismo. Sincretismo es mezclar el cristianismo auténtico con las costumbres de la religión romana, que era la Saturnalia, y ellos empezaron a fusionar a sus dioses, y en ese concilio se llegó entonces a algunos acuerdos. De ahí nació la Iglesia Católica. Por eso cuando usted se mete a investigar la Iglesia Apostólica o la Iglesia del Nombre o los unicitarios de los primeros siglos, después del año 300 no aparece, aparece más bien como herejes, porque a partir de ahí hay una fusión entre el Estado y la iglesia, y esa fusión hace entonces que la iglesia que tuvo su origen en Pentecostés y esos principios se desaparezca en el tiempo. Pero Dios siempre ha guardado a esta iglesia, y este remanente siempre ha existido. Alabanzas al nombre del Señor. Y resumiendo esa etapa, vinieron muchas cosas, vinieron momentos difíciles de la iglesia, persecuciones también, pero toma control la Iglesia Católica a nivel mundial. Y dentro de la Iglesia Católica habían algunos teólogos, el caso de Martín Lutero, alemán, donde él empezó a observar cómo la iglesia como tal se había dejado de los principios de la palabra de Dios, y habían creído más bien a doctrinas, mandamientos de hombres. Y él hace 95 tesis, donde hace membranza, o más bien invita a la iglesia, a los líderes, a volver a la palabra de Dios, a la autoridad de la palabra, a creer que la salvación no es por obras, sino por fe en Jesucristo, y muchas cosas más, al punto que a él lo tildan de hereje y lo mandan a quemar en la hoguera. Y sus discípulos, él tenía otros discípulos como Zwinglio, como Calvino, ellos también, aunque quizás modificaron algunas cosas, hicieron una reforma. Y de ahí en el siglo XVI es donde viene la reforma protestante, o se le conoce también como el protestantismo, porque es un nombre peyorativo, o sea que no es un nombre que ellos mismos propusieron, sino que las personas, los enemigos del cristianismo auténtico, tildaron. Ellos son protestantes, ellos son rebeldes. Entonces a partir del siglo XVI, hermanos, nace lo que es el protestantismo. Y en el siglo XVI a nivel mundial
Es el renacimiento también del arte, donde viene el invento de la imprenta, y la Biblia entonces empieza a ser impresa y la gente empieza a leer la palabra de Dios y a darse cuenta de las verdades. Es decir, que hay un surgimiento del cristianismo y la gente vuelve a leer la palabra de Dios, la gente vuelve a sentir el deseo de buscar a Dios. Entonces, a partir del siglo XVI se despierta el cristianismo, pero en muchas formas. Nacen muchos movimientos. Nacen, por ejemplo, movimientos como los pietistas, los cuáqueros, nace el movimiento de santidad, nacen movimientos como los movimientos de santidad. Es decir, que en Europa se despiertan muchas corrientes, pero en Europa también hay una persecución por causa del cristianismo, y muchos de los europeos, propiamente irlandeses, van a migrar a los Estados Unidos y entran por Pensilvania. Pensilvania es la primera ciudad que, digámoslo, de migrantes norteamericanos, porque ahí llegó un misionero, el misionero Penn, y ahí empezó el protestantismo, es decir, el cristianismo auténtico en cuanto a volver a la santidad, a buscar a Dios a través de la palabra. Les estoy hablando aproximadamente que en el siglo XVIII el cristianismo cogió mucha fuerza, sobre todo en los Estados Unidos. En Europa, por causa de la persecución, quedaron solamente los monumentos de los templos y de muchas cosas, pero en Europa llegó lo que se llama un secularismo, es decir, que ya el cristianismo ya no llamó la atención, sino que la gente y los jóvenes de la época se inclinaron por el estudio, por la academia y por todo lo que tenía que ver con los métodos científicos. Es decir, la teología pasa a un segundo nivel, pero todo lo que tiene que ver con el cristianismo fuerte a nivel mundial queda en Norteamérica, y de ahí entonces se levantan muchos movimientos, y uno de los movimientos más fuertes del cristianismo de esa época del siglo XVIII fue por un predicador llamado John Wesley. John Wesley también tenía otro hermano. Ellos eran fervorosos, ellos creían en el mover del Espíritu Santo, ellos creían en la santidad. Este hombre Wesley, dice la historia, que era tan obsesivo por la presencia de Dios y por estudiar, que él se iba en caballo a predicar a otros pueblos, y cuando él iba de camino, todos los sermones los escribía y todos los estructuraba de una forma homilética, y por ese método tan perfeccionista al movimiento se le llamó los metodistas, porque todo era método, todo era totalmente organizado. Y John Wesley fue el creador del metodismo, que era una fusión entre su, digámoslo, lo que él creía y lo que fue el movimiento de santidad. Hermanos, en esa época el cristianismo cogió tanta fuerza en el siglo XVIII, pero también tuvo una gran decadencia. Algunos líderes se corrompieron, algunos líderes empezaron a decir que no era necesario tanta santidad, que no era necesario guardarse tanto para Dios, y empezaron a abrir puertas, empezaron a enseñar cosas que realmente no estaban en la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, quiero aquí enfocar el sermón en esta noche, y es que el pentecostalismo surge de una crisis del cristianismo a nivel mundial, donde el fuego del Espíritu Santo ya no se veía. Eran sermones muy bien elaborados, habían grandes predicadores en la época, habían iglesias muy llenas, pero no había un mover del Espíritu Santo. Esta crisis generó entonces que algunos líderes de la época empezaran a buscar a Dios, y dentro de estos líderes había un joven que venía de familia metodista, llamado Carlos Fox Parham. Este muchacho era deseoso de sentir la presencia de Dios, y él fundó un colegio, un instituto que nosotros le conocemos, lo llamó Betel.
Y él allí tenía un grupo de estudiantes y él les decía: miren, nosotros queremos volver a esos principios apostólicos, queremos que el Espíritu Santo se derrame de nuevo. Y el 31 de diciembre, escuchen esto, de 1906, él le dejó de tarea a sus alumnos que estudiaran el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, y que cómo se recibía el Espíritu Santo. Ellos se quedaron en vigilia, se quedaron ayunando, y la sorpresa fue que en ese pequeño instituto el Espíritu Santo cayó de una forma impresionante, y la mayoría fueron llenos con el Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. Ese primer destello de gloria que cayó ahí en ese lugar, en Los Ángeles, propiamente era en Los Ángeles, allí simultáneamente también había otro gran apasionado por sentir la presencia de Dios. Era un hombre afroamericano, medía aproximadamente 2 metros, tenía una dificultad en su ojo derecho. Él se llamaba James Seymour. Él también venía de una corriente metodista, y él simultáneamente también se dio cuenta que Carlo Fox Parham era deseoso de sentir la presencia de Dios. En ese tiempo en los Estados Unidos había una segregación racial, es decir, que los blancos no podían estar en lugares públicos donde estaban personas de color blanco, es decir, los blancos no podían andar con los negros ni los negros con los blancos, y había una segregación en toda la sociedad. Sin embargo, Carlo Fox Parham, cuando tuvo la experiencia del Espíritu Santo, él invitó a Seymour y le contó lo que estaba viviendo. Y Seymour, siendo negro, ellos eran amigos, y a él no le importó porque él tenía el amor de Dios en su corazón, había tenido esa experiencia maravillosa. Y Seymour, al sentir ese impacto, él se va a un edificio viejo que quedaba en el centro de la calle Azusa. Era un templo que años atrás había sido un templo metodista, y él lo reformó, él lo pintó, lo organizó un poquito, y James Seymour empezó a decir que todavía el Espíritu Santo se derramaba y que todavía el Señor seguía bautizando. Para ese entonces llegaban personas de todas las estirpes sociales, no importaba cultura, no importaba raza, llegaban latinos, llegaban afrodescendientes, llegaban caucásicos, llegaban asiáticos. Eso empezó a llenarse de gente de todas las razas y culturas, y dice la historia que el poder del Espíritu Santo se derramaba con tanto poder que la gente pasaba por el frente de la calle y sentían que una mano invisible los tomaba y los entraba a ese templo, y recibían el Espíritu Santo también. Alabanzas al nombre del Señor. Oh, era maravilloso el derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos y amigos, la gente que iba enferma salía sana, los endemoniados eran libres. El culto empezaba a las 7 de la noche y eran las 3 de la mañana, y había gente afuera haciendo fila para entrar a ese culto. Habían grandes evangelistas que venían de otros países porque decían: ha llegado un Pentecostés más que Pentecostés, así decían. Y los evangelistas recibían el Espíritu Santo y se iban a sus países a llevar ese fuego, ese avivamiento que recibían ahí en la calle Azusa. Oh, hermano, yo en esta noche quiero decirle que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, y que esta noche aquí también algo poderoso va a pasar. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí lo creo o no? El fundador del pentecostalismo, hablando desde el punto de vista histórico, se le atribuye a Carlo Fox Parham. Y el
motivador del avivamiento pentecostal, se le atribuye a James Seymour. Pero todos sabemos que el origen del pentecostalismo viene de arriba, directamente del cielo, de la presencia de Dios. En Norteamérica esto genera un gran despertar, porque esa crisis empieza entonces a disiparse por el movimiento pentecostal. La santidad, el deseo de hablar en lenguas, de recibir el Espíritu Santo. Nacen organizaciones del nombre, nace las asambleas pentecostales, nace la UPC, la Iglesia Pentecostal Internacional, y otras iglesias más del nombre. Nacen aproximadamente unas 5 más del nombre, y algunas empiezan a hacer un trabajo misionero. Nace también la Iglesia Emanuel de Jesucristo, la Iglesia Apostólica de Jesucristo, la Iglesia Pentecostal Incorporada. Y estas iglesias empiezan a tener comunión. Hay algunas iglesias que eran del Canadá y por ejemplo, había mucha armonía, mucha comunión entre la Iglesia Pentecostal del Canadá y la americana, la asamblea. Y fue ahí como la iglesia en el Canadá, ellos tenían en el Canadá una campaña evangelística. En ese tiempo las campañas las hacían en carpas, en unas carpas gigantes. Y para esa campaña evangelística invitaron a un gran predicador, y había un muchacho llamado Axel Werner Larsen. Era un joven que había salido refugiado, había salido como migrante de su país, y se había refugiado en Argentina. Allá en Argentina fue cultivador de tierra, en la tierra, y fue un campesino durante mucho su juventud, y fue así como de alguna manera tuvo la forma de tener recursos, y viajó al Canadá, y estaba allá en el Canadá, y fue a una campaña evangelística en la carpa. Y ahí en esa carpa, Dios trató con él. Dios le hizo un llamado a ese muchacho llamado Axel Werner Larsen, y él fue tan conmovido, tocado por el Señor, que él empezó a buscar a Dios en oración. Él empezó a ayunar, y él empezó a decirle: Señor, usted no me llamó para cualquier cosa, usted me llamó para algo grande. Había una gran predicadora del momento llamada Abigail, y esta joven Abigail, ella era teóloga, ella ya era preparada, ella era una persona muy capaz en cuanto a la escritura. Y ellos se enamoran, y fue así como contraen matrimonio, y Dios le mostró al hermano Larsen un país, y ese país fue Colombia. Alabanzas al nombre del Señor. Y el hermano Win Starr, que era el director de misiones extranjeras, ellos hicieron una alianza entre la iglesia del Canadá y la iglesia en los Estados Unidos, en Missouri, y dijeron: vamos a enviar a este hombre. Ellos llegaron desde el Canadá a Nueva York, y desde Nueva York salieron en barco y llegaron a Puerto Colombia, Barranquilla. Cuando ellos llegan a Barranquilla, los estaba esperando supuestamente una pareja misionera trinitaria. Eran los Bertol, pero ellos se perdieron y realmente no pudieron recibirlos. Y fue así donde ellos hasta perdieron la maleta. Nadie los estaba esperando, hermano. Pero hermano, mire, esta obra es tan grande, esta obra es tan poderosa, que aunque nadie los estaba esperando, había alguien que estaba con ellos ahí en ese lugar. Amén. Y es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El hermano Larsen con su esposa empiezan a predicar la palabra de Dios, y era muy difícil en ese tiempo. Miren, al año su esposa quedó quedó embarazada, en estado de gestación, quedó embarazada, y era tanta la intolerancia religiosa que las personas que iban a los hospitales de la época las obligaban a hacer procedimientos
en contra de su fe. Y fue así como cuando se dieron cuenta que la hermana era esposa de un misionero, no la atendían bien, le hacían, le decían que se persinara, que hiciera tantas cosas. Y la hermana entró en una crisis. A ella le dio eclampsia y falleció su bebé. Y el hermano Larsen quedó viudo con un niño de escasos años, 1 o 2 años. Y esto fue algo doloroso, fue algo difícil. Llevaba 5 años ya. Y el hermano, el director de misiones extranjeras, le dijo: hermano, devuélvase. Usted ha perdido a su esposa, tiene 2 hijos pequeños, usted emocionalmente está afectado, usted no puede seguir, le dijo el director de misiones extranjeras. Pero hermanos y amigos, cuando alguien es dirigido por el Espíritu Santo, no hay nadie que lo detenga, no hay nadie que lo frene. El hermano le escribió una carta al hermano Wynne y le dijo: mira, ha caído un soldado, necesitamos refuerzos, manden predicadores, que yo de aquí no me voy. Esta obra es del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Colombia, en ese entonces, era un estado totalmente consagrado al catolicismo. No era un estado laico como lo somos ahora. Esto generaba que las iglesias de mayor recursos económicos, o antiguas o históricas como que se le conoce, se ubicaran en las principales capitales de Colombia. En ese entonces Cartagena fue capital de Colombia, Popayán, y los movimientos históricos o con más poder económico los ubicaban allí. Pero las iglesias que quizás venían más por vocación, algunos misioneros, ya que se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial y no había entrada hacia Europa casi, los misioneros estaban llegando, era más que toda Latinoamérica. Y fue así como el hermano Larsen cumplió sus vacaciones quinquenales, es decir, 5 años. Entonces él quiere regresar a tomar un descanso, pero circunstancialmente no pudo salir porque se estaba dando el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial. Y él tenía 3 pasaportes. Él de nacionalidad era danés, tenía el argentino y el canadiense, y por esa razón no lo dejaron salir, y de esa forma se quedó en Barranquilla. Estando en Barranquilla, no tenía dinero, lo único que tenía eran unas Biblias, y esas Biblias entonces él empezó a ofrecerlas en el mercado, él empezó a ofrecerlas y a predicar la palabra de Dios allí en la plaza pública. Pero hermanos, nada es circunstancial en Dios. Dios siempre tiene un propósito con alguien, y más con un hombre de Dios como este. Ahí Dios le regaló a los primeros creyentes, amén, empezó a evangelizar ahí en la plaza, y Dios empezó a usarlo. La gente se convirtió ahí también en Barranquilla, y estableció allí, aleluya, la primera iglesia en Barranquilla Central. El 29 de septiembre de 1949, el hermano inauguró entonces allí la iglesia central en Barranquilla. Para ese entonces ya habían llegado refuerzos. Llegó el hermano Bill Dross con su esposa. Llegó la señorita Sally Lemos. Había llegado también el hermano Morling. Y había un grupo, estaba el hermano Stanford Johnston, era un veterano de la guerra. Él se había venido voluntariamente aquí a Colombia. Él había sido carpintero, había trabajado en minas también, y él venía a hacer las iglesias en madera. Él venía con esa visión de organizar las iglesias, y estaban acumulados esos misioneros ahí en Barranquilla.
Y para esa inauguración entonces, ya el hermano Larsen tenía un grupo muy especial, la iglesia estaba bonita. En esa inauguración invitó a Campo Elías Bernal, que era un joven de aproximadamente 17 años. Era el predicador del momento, Dios lo estaba usando. Y para esa inauguración hizo 3 cultos. Cuando predicó el primer sermón, fue una tremenda bendición. Y terminó el culto y el hermano Bill Dross estaba sentado en una silla. Y el hermano Bill Dross estaba aburrido. Y el hermano Campos se le acercó y le dijo: hermano Bill, bienvenido aquí a Colombia, pero noto que usted está aburrido. ¿Por qué está aburrido aquí en Colombia? Y el hermano Bill Dross le respondió al hermano Campos y le dijo: mira, lo que pasa es que a mí Dios me mostró un avivamiento allá en Normandía, Alemania. Cuando yo estaba en medio del conflicto, en medio de las balas, Dios me mostró un tremendo avivamiento en Colombia, pero yo ahorita todavía no lo veo. Yo lo único que hago aquí es comer, dormir, testificar, pero no veo nada. Entonces el hermano Campos le dijo: hermano, es posible que aquí no sea su lugar. ¿Por qué no se va para el valle? Es posible que en el valle Dios lo necesite. Entonces el hermano Bill dijo: bueno, en 2 semanas de pronto voy por allá. Quizás un poco dudoso, pero resulta que terminó la confraternidad. El hermano Campos regresó aquí a Cali, pero cuando el hermano Campos vino aquí a Cali, el misionero que estaba aquí ya en Cali, el hermano Stanford Johnston, estaba muy enfermo. El hermano tenía una enfermedad pulmonar llamada psicolisis. Es una enfermedad pulmonar y estaba muy mal. Y el hermano Stanford le dijo al hermano Campos que llamara al hermano Larsen y que enviara a uno de los misioneros que estaban allá en Barranquilla. Fue así como entonces el hermano Bill Dross vino aquí al valle. Y cuando el hermano Bill llegó aquí, el misionero estaba ubicado ahí por donde queda atrás del Camacho Perea. Eso es como 13 con 16 por allí. Era una casa humilde, sencilla. Hermano, lo nuestro es sencillo. Quizás aparentemente al ojo, quizás despreciable, pero poderoso en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el hermano Bill Dross llegó allí, atrás del Camacho Perea. Todavía en estos días fui pastor y está la casita allí, ahí está la casita. Y el hermano Bill llegó allí y el hermano Stanford estaba ahí en la cama tirado, enfermo. Según el libro de la historia que no termina en el tomo 1, la página 169, el templo estaba dividido en 2. La mitad era el templo y la otra mitad era una cocina y donde vivía el misionero. Era algo muy humilde, muy sencillo, pero hermano, ahí se sentía algo glorioso. Ahí se sentía la gloria de Dios. Y el hermano Bill Dross llegó allí y le dijo: hermano, he venido porque usted necesita refuerzos. Y el hermano Stanford Johnston le tomó la mano al hermano Bill y le dijo: mire, Dios me ha mostrado un tremendo avivamiento aquí en Cali, en el valle, pero es posible que mi salud no me alcance, hermano. Y el hermano Dross le tomó la mano y empezó a llorar. Y el hermano Stanford le dijo: mire, yo voy a morir, pero Dios ciertamente los va a visitar. Y a los pocos días el hermano Stanford Johnston murió y fue sepultado ahí en la primera con 52 en el cementerio civil. Y el hermano Bill Dross, amén, empezó a predicar en la plaza de Caicedo, empezó a predicar en el centro. Dicen los que lo conocen, en estos días estaba entrevistando a un anciano que lo conoció. Decía que el hermano Bill Dross compraba la prensa, él compraba la prensa del momento y se sentaba ahí en una de las bancas del parque de Caicedo y empezaba a ver los titulares. Y cuando veía que alguien se le sentaba, él casi no hablaba muy bien el español, y empezaba a decir: oye, ¿te das cuenta de la noticia del día? Entonces cuando la persona empezaba a opinar, él por ahí se le metía y empezaba a hablarle del evangelio. Era un hombre estratégico, era un hombre que todos los días por la mañana salía a testificar, a evangelizar. Era un hombre apasionado
apasionado por las almas, porque hermano, esta iglesia nació en avivamiento y terminará en avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? El hermano Bill subía al cerro de las Tres Cruces, y en ese tiempo el cerro de las Tres Cruces eran minas, había mucha gente trabajando allá, y trabajaba mucha gente, y el hermano, incansable trabajando, un día se quedó casi como dormido y empezó a ver desde allá el del cerro de las Tres Cruces, aleluya, y Dios le mostró que todo este valle estaba incendiado bajo el poder del Espíritu Santo, y Dios le mostró que tenía una misión que cumplir aquí en Cali, hermanos y amigos. Por eso quiero decirles que el pentecostalismo no es una experiencia humana, no es un proyecto de los hombres, esto es un proyecto que viene directamente de Dios, y el pentecostalismo es la experiencia del poder del Espíritu Santo obrando en la vida del hombre. Amén. Y mire, hermanos, quiero decirle que ahora, cuando el hermano Bill Dross dio esa visión aquí en el valle, quizás en ese tiempo, hermano, amén, no habían micrófonos, no habían baterías, no habían músicos, no había nada en la tecnología que hoy tenemos. Pero ¿sabe cuál era la prioridad de los hermanos cuando empezaron la obra aquí en Cali y en toda Colombia? Para ellos la prioridad era ser llenos del Espíritu Santo. Ellos decían, hermano, usted ya fue promesado, usted ya recibió el Espíritu Santo. Y miren, cuando invitaban a los hermanos por primera vez al culto, o a los amigos, los hermanos se le hacían al lado. Me contaban estos días un anciano, invitaban a un amigo y lo ponían al lado, y cuando empezaba el culto ellos empezaban a orar y le imponían las manos, y no se les soltaba a los amigos hasta que fueran llenos con el Espíritu Santo. Estaba leyendo uno de los informes del hermano Larsen al director de misiones extranjeras de ese entonces, y le dijo, mire, le decía en el informe que él estaba contento, el hermano Larsen estaba feliz, porque una de las razones por las cuales la obra en Colombia estaba creciendo era porque los hermanos estaban altamente comprometidos al ser llenos con el Espíritu Santo. Oh, hermano, en este tiempo esto es lo que se ha perdido, y muchos de ustedes quizás no habían escuchado esto. Hoy en día se habla de liderazgo, se habla de prosperidad, se habla de cómo tener éxito en la vida, pero todo eso es bueno, pero si hay algo que ha garantizado el crecimiento de esta iglesia, es el poder del Espíritu Santo, y de esto no se puede dejar de hablar. El Espíritu de Dios es el que mueve esta iglesia. ¿Sabe, hermano? Yo siento un celo en mi corazón de que en este tiempo está pasando lo mismo que pasó, aleluya, a finales del siglo XX, cuando John Wesley, cuando el movimiento de la santidad, amén, empezaron a rechazar la mundanalidad y volver a sentir el fuego de Dios, de volver a la palabra. En este tiempo está pasando quizás lo mismo. Estamos viendo cristianos flojos, jóvenes que no quieren perseverar. Estamos viendo cristianos que no quieren buscar la presencia de Dios. Pero en este tiempo tiene que haber también un pentecostalismo que se revolucione de nuevo y que volvamos a sentir la gloria de Dios. Yo no sé si usted está sintiendo algo esta noche, pero yo estoy sintiendo algo poderoso. ¿Sabe? Dios le va a hacer un llamado a alguien. La Biblia dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en algo en la tierra, yo lo haré, yo lo haré. Yo no sé Dios a quién va a llamar esta noche y le va a poner en el corazón de que empiece a buscar a Dios de verdad. Ya no juegues a ser cristiano, es tiempo de buscar
buscar a Dios. Es tiempo de sentir la gloria de Dios. Es tiempo donde nuestros templos sean invadidos, llenos de la gloria de Dios. Es el tiempo. Es el tiempo, es el tiempo. Y hay que volver a la búsqueda, al ayuno, a la oración, al servicio, a la santidad, a buscar a Dios para que Él se derrame. Yo les hago una pregunta. Yo les quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Cuántos quisieran que empezara un avivamiento aquí en Cali? Y que empezara por Siloé. Ustedes se imaginan las noticias. Que llamaran al hermano Arcesio. ¿Qué está pasando, hermano Arcesio? En Siloé. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que nos hemos dado cuenta que los templos, el templo está muy lleno y que los cultos empiezan a las 7 de la noche, pero no sabemos a qué hora terminan. Terminan quizás a la madrugada. Y la gente mantiene en el templo orando, ayunando. Y que la gente se está dando cuenta que allá se está derramando el Espíritu Santo de una forma impresionante. ¿Qué está pasando allá en Siloé? Lo que está pasando aquí en Siloé es que aquí la gloria de Dios va a caer. ¿Dónde está alguien que quiera ser protagonista? Pónganse en pie, hermano, pónganse en pie. Y yo no sé quién quiere ser protagonista. Oh, Rabasatarama, Guisaya. Oh, aleluya. Dios va a hacer un llamado, Dios va a hacer un llamado. Los que no han recibido el Espíritu Santo, vengan esta noche, vengan. Esta es una promesa. Es una promesa para nuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios hoy te va a llenar con el Espíritu Santo. Oh, aleluya. Oh, aleluya, hermano, aquí se siente algo. Oh, aquí se siente algo. Aleluya. Oh, pastor, aquí está pasando algo esta noche. Oh, Dios quiere llenar, Dios quiere llenar, Dios quiere llenar. Hermano, atraigamos la presencia de Dios. Atraigamos la presencia de Dios a nuestros cultos. Atraigamos la presencia de Dios a nuestras vidas. Hermanos, sin Dios no podemos vivir. Sin Dios no podemos vivir. Y la presencia de Dios es lo que llena todo vacío. La presencia de Dios resuelve los problemas. La presencia de Dios quitará toda tristeza. La presencia de Dios romperá las cadenas que te atan. La presencia de Dios es lo que va a hacer que salgas adelante. La presencia de Dios es lo que quita toda tristeza. La presencia de Dios es lo que necesitas para levantarte, para empezar de nuevo. Recibe, hermano, recibe. Recibe el Espíritu Santo, recibe. Recibe el Espíritu Santo hablando nuevas lenguas. Recibe el Espíritu Santo, eso es. Suéltate, suelta. Suelta tu lengua. Suelta tu lengua. A ver, iglesia, habla en lenguas. Iglesia, adora. Iglesia, adora. Adora. Habla en lenguas. Oh, ya veo algunos. Ya veo algunos que están hablando. Ya hay algunos que están soltando su lengua. Suelta tu lengua. En
lenguas de tartamudo hablaré a este pueblo. Eso es, suelta, suelta, suelta tu lengua. Eso es, eso es. Habla, habla en lenguas, habla. Oh, aleluya. Eso es glosolalia. Glosolalia es hablar en lenguas. Glosolalia es hablar en lenguas. Aleluya, aleluya, aleluya. La Biblia dice el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, 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 intercede. Cuando tú hablas en lenguas, amén, te estás conectando con el Espíritu de Dios. Amén.